Valgo más de lo que jamás podrían imaginar. Sin embargo, me llamaron pobre. El salón quedó en silencio. La risa de mi familia resonaba en mis oídos. Pero esta vez no era broma. Las palabras pobre e inútil me atravesaron como un cuchillo. Mi hermano Chris, el supuesto hijo dorado de la familia, esbozó una sonrisa burlona mientras lanzaba otro insulto. Sigues en ese departamentito, ¿verdad? ¿Cuándo vas a madurar? Mis padres asintieron, como si estuvieran de acuerdo con cada palabra. Ya estaba acostumbrada a sus burlas, pero hoy dolían más que nunca. De todos modos, nos alegra que al menos hayas venido a la cena familiar, añadió mi mamá, con la voz llena de sarcasmo, aunque sea para mendigar ayuda. Pero lo que ellos no sabían era que yo no solo estaba sobreviviendo, había construido algo que jamás verían venir. Había mantenido mi éxito en secreto, no por vergüenza, sino porque quería ver sus caras cuando llegara el momento indicado. Yo no era la hermanita pobre que ellos creían. Tenía en mis manos las llaves de su futuro, y estaban a punto de descubrirlo. Nadie en la sala tenía idea de lo que iba a suceder. En un instante, cambiaría todo, pero primero, debía soportar esta humillación. Ellos aún no lo sabían, pero yo había estado moviendo piezas en silencio. La startup en la que había invertido mi sangre, sudor y lágrimas acababa de alcanzar una valuación que ninguno de ellos podría imaginar. Mi cuenta bancaria no estaba solo llena, rebosaba, pero no era el dinero lo que me importaba, era la venganza que se avecinaba. Chris, dije, con la voz firme, aunque con un matiz más oscuro, creo que no sabes lo que he estado haciendo. Mi corazón latía con fuerza, pero no les permití notarlo. Todavía no. Mi hermano arqueó una ceja, despectivo. Ah, sí, a ver, dime, ¿qué has estado haciendo? ¿Esperando un milagro? No estoy esperando nada, respondí en voz baja. Ya lo conseguí. El asombro en sus rostros me recorrió la espalda, pero aún no terminaba. Mi mirada se posó en mi padre, que bebía su copa con calma. Se los mostraré, susurré, casi sin voz. Saqué mi teléfono y les enseñé un solo mensaje, una oferta de compra de mi startup por parte de una empresa de varios millones de dólares. Mi startup, aquella que ellos habían menospreciado, aquella que creían que fracasaría. Pensaban que no valía nada, no tenían idea de lo que se avecinaba. Pero antes de que pudieran decir palabra, me levanté, lista para irme. Los dejo con su cena. Tengo una reunión con alguien mucho más importante que ustedes. Me miraron con incredulidad mientras salía, dejándolos en la oscuridad. Las llaves de su futuro estaban en mis manos, y no pensaba entregarlas. El regreso a casa fue un borrón. Mi teléfono vibraba con notificaciones, pero ni siquiera las miré. Sabía lo que vendría después. Mi familia intentaría contactarme, suplicarme explicaciones, pedirme que regresara. No entenderían, no podrían. Sabía que este momento llegaría, pero no pude evitar sentir una extraña satisfacción. Durante años fui la invisible, la que todos pasaban por alto, pero ahora ya no era solo un miembro cualquiera de la familia. Yo tenía todas las cartas. Al llegar a la cochera, respiré hondo y sonreí. Aquella noche, todo cambió. Justo cuando estaba a punto de entrar, el teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de mi padre. Tenemos que hablar. Casi me río. No soportaban la idea de perder el control sobre mí, ¿verdad? Con todo su discurso de éxito, no tenían idea del poder que yo había ido acumulando en silencio mientras se ocupaban de hundirme. Pero la pregunta quedó en el aire. ¿Sería demasiado pronto? ¿Estaba lista para revelar todo y dejarlos sin palabras? ¿O los dejaría en suspenso un poco más? Mi dedo tembló sobre la pantalla. ¿Responder o ignorar? Me pregunté. La decisión pesaba en el aire. Antes de contestar, sonó el teléfono. Era Chris. Ni dejó que timbrara 2 veces antes de hablar. ¿Dónde estás?, exigió, con la voz cargada de frustración, y algo más que no supe identificar, miedo. En casa, respondí, manteniendo la calma. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Tenemos que hablar. No puedes irte así de la nada, insistió. Me recliné en el asiento, con la mente a mil. Me gustó escucharlo en pánico. Me gustó saber que ya no tenía el poder en esta familia. Chris, creo que no entiendes, dije, con la voz más fría de lo que pretendía. Ya logré lo que tú y papá nunca pudieron. Ya no soy la niña a la que pueden mandar. Y créeme, no podrán tocarme ni a mí ni a lo que he creado. Así que, si quieres seguir con esto, dale, pero no te va a gustar a dónde te lleva. Silencio. Estaba claro que no esperaba esa respuesta. El miedo en su voz no era para mí, sino por él, por su posición en la familia, por la vida que creía tener asegurada. ¿De verdad harás esto?, susurró finalmente. Lo descubrirás pronto, dije.
Colgando. Sentada en mi coche, sentí una mezcla de poder y anticipación. No se trataba solo de dinero ni de venganza, se trataba de retomar el control absoluto. Ya no jugaría según sus reglas, yo marcaba el ritmo. Pero la pregunta real seguía ahí. ¿Intentarían contraatacar? ¿Trabajarían para destruir todo lo que había construido, ahora que conocían la verdad? El miedo en la voz de Chris me hizo preguntarme si tratarían de hundirme antes de que pudiera acabar lo que empecé. Aquella cena familiar ya no era un reencuentro, era una batalla con apuestas altísimas. A la mañana siguiente desperté bajo un torrente de mensajes, mensajes de texto, correos, llamadas, todos de mi familia. No creíste que pudieras irte así, ¿verdad? El mensaje de mi papá fue seco, autoritario, como si yo siguiera siendo la hija que tenía que obedecer. La presión crecía, iban a atacarme, todos, pero no permitiría que me arrastraran de nuevo a su telaraña de manipulación, ni ahora, ni nunca más. Me quedé en mi oficina repasando los detalles de la oferta con la empresa tecnológica. Era real, iba en serio. La compra millonaria era un hecho. Pronto, mi startup sería de ellos. Pero, más importante aún, yo tendría todo lo necesario para hacerles pagar. No necesitaba su aprobación ni su validación, pero sentía que necesitaba algo, que me vieran como realmente era, no como la hermanita pobre y fracasada que siempre consideraron. Quería que supieran que ahora las tornas habían cambiado, y que yo estaba al mando. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono de nuevo. Esta vez era mi mamá. Tenemos que hablar, cielo, por favor, almuerza con nosotros. Sabía lo que eso significaba. Intentaban convencerme de volver, de renunciar a todo. Querían arrastrarme de nuevo a su mundo. Quizá debería haberlo ignorado, pero algo en mí me impulsó a ir. Tal vez la satisfacción de escuchar sus excusas, tal vez la necesidad de cerrar definitivamente ese capítulo. Contesté. Allí estaré. Cuando llegué al restaurante, la tensión era palpable. Mi padre y mi hermano ya estaban sentados, con miradas que no pude identificar al principio. No era miedo ni enojo, era algo más profundo, vergüenza. Toma asiento, dijo mi papá, sin mirar. Me senté, la espalda erguida, la mirada firme. ¿De qué se trata esto? Mira, empezó mi mamá, con voz más suave, sabemos que anoche se cruzaron los límites, pero no tienes que echarnos de tu vida, somos tu familia. ¿Familia? Repetí, con voz dura, nunca me trataron como tal, durante años fui la broma, la carga, la que jamás hacía nada bien, y ahora, que por fin logré algo, ¿quieren que regrese? ¿Así de fácil? Se intercambiaron una mirada. Chris, que había estado callado, por fin habló. Has cambiado. Esta actitud tuya, no eres tú. Se inclinó, buscándome los ojos. Somos tu familia, no tienes que hacerlo sola. Solté una carcajada amarga. ¿Creen que hice esto sola? ¿Que no sabía lo que pasaba a mis espaldas? ¿Que no vi cómo me miraban? Todo lo hice sin ustedes. Nunca creyeron en mí, pero aún así lo logré. Estaban demasiado ocupados riéndose para notarlo. Silencio incómodo. Mi papá carraspeó. No quisimos herirte. Tienes que entender eso, dijo, pero esto es más grande que tú. Si realmente vas en serio con este negocio, si de verdad vas por ese camino, tenemos que hablar de cómo podemos participar. Podemos trabajar juntos. ¿Trabajar juntos? Me burlé. Esto no es asunto de ustedes. Nunca lo fue y no lo será. No lo hago para demostrarles nada. Lo hago porque puedo, porque me lo gané. Chris bajó la vista. Mis palabras le pesaron más de lo que esperaba. El rostro de mi padre se enlojeció, enfado apenas contenido. Creo que está claro, dijo mi papá, con la voz contenida, pero no puedes cortarnos de tajo. Esto es familia, queremos ayudar, te guste o no. No necesito ayuda, me levanté. Solo quiero que vean la verdad. Antes de salir noté que mi teléfono vibraba. Era un mensaje de la empresa tecnológica. El trato era definitivo, la venta, confirmada. De golpe, todo cambió. Ya no era solo la historia de éxito. Era quien tenía el poder. Mi familia, aún intentando alcanzarme, aferrada a un mundo que ya no controlaban. Salí del restaurante con una sonrisa. El juego había terminado. Y yo había ganado. Justo cuando llegué al coche, sonó mi teléfono. Era mi abogado. El trato era oficial. Mi startup se había vendido. Pero había algo más, una cláusula en el contrato que lo cambiaba todo. La empresa compradora también estaba interesada en bienes raíces. Y yo, casualmente, poseía varias propiedades de primer nivel, propiedades que mi familia creía que había vendido.
Estaban a punto de descubrir no solo que era más rica de lo que jamás imaginaron, sino que estaba a punto de convertirme en una figura clave del mundo empresarial. El teléfono sonó, era mi papá. ¿Dónde estás?, exigió. Debes explicar qué pasa. Esto no es como debería ser. Estoy perfectamente, respondí, con voz fría. Pronto lo entenderán, pero no se preocupen, tengo su futuro cubierto. El silencio fue ensordecedor. Luego escuché a Chris al fondo, discutiendo con él, ambos, seguro, preguntándose cuál sería su lugar en mi mundo. Estaré en contacto, añadí, antes de colgar. Sentada en el coche, la magnitud de todo lo logrado me embargó. Su traición, sus risas, su juicio. Todo estaba a punto de volverse en su contra. No tenían idea de lo que había hecho. Y no lo verían venir. Pasaron los días y la desesperación de mi familia creció. Llamadas y mensajes inundaron mi teléfono. Querían reunirse, hablar. Pero yo ya no quería hablar. Ya había movido mis fichas. El giro final se dio cuando los invité a una reunión, la misma que ellos creían sería para limar asperezas. Cuando llegaron, les entregué un documento legal, el acuerdo de las propiedades que habían intentado arrebatarme. Todo lo que hicieron a mis espaldas, todas sus mentiras, su burla, su traición, termina aquí, dije con calma, observando cómo se les desvanecía el color en el rostro. Su empresa, adquirida. Sus activos, en mis manos. El negocio que intentaron hundir, ahora me pertenecía. Chris me miró sin poder creerlo. ¿Nos hiciste esto? No, respondí con una sonrisa. Ustedes se lo hicieron a sí mismos. Quedaron sin palabras. Las tornas finalmente habían cambiado. Y así, el imperio familiar se vino abajo. Y yo era quien empuñaba todo el poder.